¿Cómo están? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, pues en esta mañana otra vez deseo estudiar junto con usted la palabra. Estoy contento porque bueno, iniciamos otra semana más y también contento porque pues ya terminé de compartir con usted una serie de temas importantes. Hablé de 6 principios devocionales, los cuales tenemos que llevar a cabo porque son parte importante de nuestra vida, son parte fundamental de la vida del cristiano. Así que en esta tarde, las semanas pasadas estuve hablando acerca de lo que es la oración, acerca de lo que es la adoración, la comunión, la lectura bíblica, la intercesión y el ayuno. 6 principios devocionales, hermano. Que bueno, yo se los compartí a ustedes y qué importante de verdad es llevar a cabo lo que la palabra dice, que seamos hacedores, no tan solamente oidores de ella, porque pues de nada sirve solamente escuchar, ¿verdad? Y nunca llevar a cabo la palabra. Entonces, recuerde que entre más aprendemos de la palabra, más sabemos, hermano. Hay más responsabilidad en nosotros. Hay más responsabilidad. Así que yo espero que usted esté llevando a cabo estos principios devocionales ahí en su casa. En este tiempo en el que estamos, son principios que se tienen que llevar a cabo siempre, toda la vida, en el diario vivir, todos los días, ¿no? Pero ahorita que estamos en casa, pues qué mejor que estamos en familia. Usted tiene que implementarlos en sus hijos, en su esposa, en su esposo, llevarlos, vivirlos, ¿no? Actuarlos. Entonces, pues ahí están. Y bueno, pues ahora el devocional va a ser un poco diferente porque yo quiero compartir con usted el cómo crear estudios devocionales propios. A lo mejor usted quiere hacer estudios propios, quiere hacer devocionales, pero no sabe cómo hacerlos. No sabe cómo hacerlos. Bueno, pues en esta mañana, en este día, yo le quiero ayudar a hacer estudios devocionales propios. O a lo mejor usted ya tiene un sistema, una metodología de estudio, ¿verdad? Pero a lo mejor quiere aprender otro. Entonces, pues, en esta mañana, en este día, vamos a aprender. Pero bueno, vamos a orar antes de entrar de lleno a este estudio, ¿ok? Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te agradecemos por tu fidelidad, por tu bondad. Estamos aquí por tu gracia. Gracias porque en medio del caos nos guardas, en medio de un mundo que está en conflicto, Señor, nos has bendecido, porque nos das el sustento diario. En esta mañana te agradecemos. Ayúdanos en esta mañana, en este día, a comprender tu palabra. Ilumínanos, Señor. Te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 2. Libro del profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 2. Dice así, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro, fíjese, todas las palabras que te he hablado. Una vez más, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Bueno, esa es la base del estudio de hoy. Así que, bueno, vamos a ver cómo crear estudios devocionales propios. Bueno, mire, como le dije ahorita, hay muchos recursos de cómo hacer un estudio devocional. Hay muchos recursos, hay muchos modelos devocionales, hay muchos y usted puede investigar cuántos modelos hay. Hay bastantes y todos son muy buenos. Entonces, usted mismo puede establecer pues su propio modelo de estudio devocional. Usted mismo lo puede establecer. Y bueno, en esta tarde yo le quiero dar
un sistema que es muy sencillo y consta de 3 pasos. Y estos 3 pasos se explican en 3 preguntas que son aplicadas a la lectura a la lectura de un pasaje bíblico que usted va a escoger para estudiarlo, ¿ok? Entonces es un modelo de estudio devocional que consta de 3 pasos. Solamente, bien sencillos. Y estos 3 pasos se contestan en 3 preguntas aplicadas a la lectura del pasaje bíblico que usted escogió. Y bueno, aquí van. Rapidito, entramos de lleno. Ok, el paso número 1. Ok, usted escoge un pasaje bíblico, el que usted guste, un pasaje, lo lee, lee el pasaje completito, dependiendo, ¿verdad?, del que usted escogió. Y ya cuando lo termina de leer, ahora sí se dirige a sus pasos que usted va a hacer al sistema de pasos. Entonces, el número 1 es el siguiente. ¿Qué quiere decir? Número 1. ¿Qué quiere decir? Ese es el paso número 1. Ahora, el paso número 2 es ¿cómo se aplica a mi vida? ¿Cómo se aplica a mi vida? Es el segundo paso. ¿Cómo se aplica a mi vida el bosquejo que estoy leyendo? Y por último, el tercer paso, y también importante, tercer paso y último es ¿qué hacer para obedecer la palabra? ¿Qué tengo que hacer para obedecer la porción que estoy leyendo? La palabra que estoy leyendo. ¿Ok? Eso es sencillo. 3 pasos. Ahora vamos a entrar al devocional. Y como siempre digo, el punto número 1, ¿no? El general. El punto número 1 es entendiendo la palabra. Entendiendo la palabra. ¿Ok? Entendiendo la palabra. Y dentro de ese primer paso, punto general, está el primer paso. ¿Qué quiere decir? Ok. Número 1. Usted lee su porción y luego se pregunta, a ver, ¿qué quiere decir esto que yo estoy leyendo? El primer paso. ¿Qué quiere decir? Ahora, para poder desarrollar, hermano, un método de estudio bíblico, o para poder hacer estos modelos, primero es necesario, hermano, que usted, joven, adolescente, hermana, que usted tenga una disciplina de la lectura, que usted sea disciplinado en la lectura bíblica, que usted lea constantemente la palabra, ¿no? Que usted sea un lector de la palabra de Dios, que lea la palabra de Dios. Entonces, número 1. Número 2, para cada vez que usted lea la palabra, usted tiene que acercarse pues a la Biblia, hermano, con un corazón de investigación. Con un corazón de investigación. O sea, usted acérquese y descubra lo que la palabra quiere hablar. Cada vez que usted se acerque a la palabra para leerla, usted acérquese a ella con un corazón investigador, con un corazón deseoso, con un corazón anhelante, con un corazón hambriento por descubrir lo que la palabra le quiere decir a usted. Lo que la palabra le quiere decir. Entonces, número 1, sea un buen lector de la palabra, léala constantemente. Y siempre que la lea, llegue con esa actitud, con ese corazón deseoso por descubrir lo que la palabra le quiere hablar, lo que la palabra le quiere decir a usted. Y dejar de lado los pensamientos propios, ¿sí? Dejar de lado lo que yo pienso, lo que yo creo y permitir que Dios hable a su vida, que la palabra hable a su vida. Entonces, usted lee la porción y se pregunta después, a ver,
¿qué me quiere decir esta porción? ¿Sí? ¿Qué quiere decirme la porción? Entonces, como le dije ahorita, tenemos que acercarnos a la Biblia para saber qué es lo que el texto me quiere decir a mí. ¿Qué es lo que la palabra me quiere decir? No lo que yo creo, no lo que yo pienso que me quiere decir a mí de manera personal. Porque ese es un grande error, que a veces nos acercamos a la Biblia, leemos la Biblia, pero decimos lo que yo quiero que la Biblia me diga y no. Tenemos que acercarnos con un corazón deseoso de lo que Dios a mí me quiere decir y deje a un lado sus propios pensamientos, sus propias ideas. ¿Ok? Entonces, ¿qué me quiere decir a mí la Biblia? ¿Qué me quiere decir a mí el autor de las epístolas? ¿Qué me quiere decir a mí el apóstol Pablo, Marcos, Juan? ¿Qué me quiere decir a mí Lucas, Moisés? ¿Qué me quieren decir Oseas, Daniel, estos profetas, estos autores de la Biblia? ¿Qué me quieren transmitir a mí? Ahora, que su interpretación de la Biblia, lo que usted interprete de lo que usted leyó, hermano, sea correcto, de tal forma que la interpretación que usted le dé a eso, esté sustentado por la misma palabra. Si me expliqué, ¿verdad? Que su interpretación, la interpretación que usted le dio a ese pasaje, esté sustentado por la misma palabra. Fuera de toda influencia, de influencia propia, influencia cultural, la influencia tradicional, no. Eso queda fuera. Eso no va a ir. Entonces, recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, nunca se va a contradecir. La palabra de Dios siempre está en armonía, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre, siempre la Biblia concuerda. Cualquier versículo que usted agarre de la palabra va a concordar con otra porción, con otro libro. No hay contradicción. Entonces la Biblia no se contradice, la Biblia no pervierte, a la Biblia no se le agrega, a la Biblia no se le quita, la Biblia no se mezcla, no hay desequilibrio, nada de eso. La Biblia siempre, siempre va a concordar. Siempre va a concordar. Entonces, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni tampoco le disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces recordemos que la palabra de Dios, que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces no hay error alguno en la palabra. No hay error alguno en la palabra de Dios. La Biblia siempre va a concordar. La Biblia es el único libro que no se contradice. Fue un libro escrito por diferentes autores, en diferentes tiempos, en diferentes épocas. Fue escrita en el tiempo de la guerra, en el tiempo de paz, en el tiempo de la abundancia, en el tiempo de la enfermedad, por diferentes autores, en diferentes años. Y no se contradice. Todos los autores estaban en armonía y la Biblia está en armonía. Entonces, esa es la palabra de Dios. Entonces, para saber lo que la Biblia quiere decir, hermano, para que usted sepa lo que la Biblia quiere decir, que es el primer paso, ahí está. Entonces, para saber, hermano, lo que la Biblia quiere decirnos, tenemos que ser bien cuidadosos en este primer paso. ¿Qué quiere decir la porción? Hay que ser bien cuidadosos. Y tenemos que ser sensibles. Tenemos que ser sensibles de oído, sensibles de corazón, a la voz del Espíritu Santo.
Tenemos que ser bien sensibles a su voz. Bien sensibles. Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú me quieres decir aquí? Cuidadosos, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Es importante que nunca solamente saque una porción o un versículo de la Escritura. Siempre hay que lea un capítulo antes o 2 capítulos antes y 2 capítulos después. Lea el contexto de la porción que usted está leyendo o del versículo que usted está leyendo. Lea el contexto, el contexto inmediato. Léalo para que usted entienda y comprenda. Mire, hay un dicho que dice, un texto sin contexto es puro pretexto. Y es de ahí donde salen las doctrinas erróneas, torcidas, chuecas, hasta diabólicas. ¿Sí? Porque no leen el contexto. Y solamente sacaron una cita y ya. Y le dieron la interpretación que ellos pensaron que era la correcta. Pero nunca leyeron el contexto. Entonces, qué importante es que usted lea el contexto inmediato. Para que usted entienda lo que el autor le quiere decir a usted. Mire, vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, por favor. Primer carta a los Corintios y diríjase al capítulo 13. Capítulo 13. Primer carta a los Corintios, capítulo 13. Mire, esta porción es bien conocida, conocidísima. Usted la ha leído muchas veces y la ha escuchado muchas veces en predicaciones. Y mire, vaya a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, solamente para darle un ejemplo de lo que estoy hablando, ¿no? Capítulo 13. ¿La tiene? Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Mire, voy a leer el versículo 2 del capítulo 13. Dice así: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y bueno, y continúa el capítulo. Este capítulo 13 tiene 13 versículos. Ahora, este capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, sabemos que esta carta, tanto la primera como la segunda, fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Usted eso ya lo sabe. Entonces, este capítulo 13 es tomado muchas veces o siempre es tomado por muchos enamorados. Yo he ido a bastantes bodas y en la mayoría de esas bodas el que está casando a la pareja les dedica el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Entonces es tomado por muchos enamorados. Incluso esta porción es dedicada a los esposos, es dedicada a las esposas. Y claro, es un capítulo que habla del amor. Y es conocido por eso, por el amor. Entonces, es una porción por excelencia. Es por excelencia el pasaje del amor, ¿no? La porción del amor. Pero una mayor comprensión o un estudio o leer más, como le digo, el contexto inmediato de
capítulo, hermano, pues nos va a enseñar que estos versículos, los 13 versículos del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, están dirigidos a la iglesia. El apóstol Pablo no le escribió este capítulo 13 a los enamorados, no se lo escribió al esposo, a la esposa, no lo escribió diciendo, lo voy a escribir para cuando alguien se case, se lo dedique a su novia. No es así. Entonces, estos versículos esta porción está dirigido a la iglesia. Y aquí el apóstol Pablo, en esta porción, hermano, hace una lista, que ya la leímos, hace una lista de las características del amor. Hace una lista de las características del amor que se espera existan entre los miembros de la iglesia. Entre los miembros de la iglesia, no de un matrimonio, no de un noviazgo, no. El apóstol Pablo hace una lista de las características del amor que él espera que existan entre los miembros de una iglesia. Por eso dice en el versículo 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y continúa ahí, hablando de más características del amor que él espera que haya en los miembros de una iglesia, no de los noviecitos, no del matrimonio, no de la esposa para con el esposo, no. Entonces, aunque claro, hay cierta razón, ¿verdad?, en presentar este pasaje como romántico, porque habla del amor, pero no es romántico, no es romántico. Entonces, es una guía, así de sencillo, es una guía para el cristiano, ¿no? Y de su amor por el prójimo. Entonces, esta es una guía para nosotros, es una guía para usted, es una guía para mí, de cómo debemos ser con nuestro prójimo en la iglesia, entre los miembros de la iglesia. Entonces, hermano, este es el primer paso importante en este método de estudio. Usted lee su porción y después se pregunta, ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Qué quiere decir? Y pues es importante que antes de iniciar, orar para que el Señor nos guíe, para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos diga qué es lo que Él nos quiere decir a través de esa porción que estamos leyendo y no cometer errores, ¿verdad? Y escribir lo que yo pienso, lo que yo creo, dándole una mala interpretación al pasaje. Entonces, número 1 de este método es ¿qué quiere decir? Número uno. Entonces, empecemos por eso. ¿Qué me quiere decir a mí esta porción? Entonces, mire, vamos a hacer algo. Usted escoja una porción. Usted escójala, la que usted guste, y léala este día y después hacemos el ejercicio. Entonces, pero empecemos por ese paso. ¿Qué quiere decir la lectura? ¿Ok? Entonces, ahí nos quedamos y continuamos después con el paso 2, el paso 3 y el último hacemos un ejercicio. ¿Ok? Escogemos la misma porción usted y yo. Yo les digo cuál y hacemos el ejercicio, este método de estudio. ¿Ok? Así que pues gracias. Y yo sé que aprendió, usted y yo aprendimos. Es sencillo, no es complicado. Así que solamente pidámosle al Señor su iluminación y pues su dirección. ¿Ok? Dios les bendiga y excelente día. Bye bye.